Señoras y señores, desde la transición, España ha vivido en un pulso permanente contra los que han intentado acabar con nuestra democracia. Una estrategia en la que José Luis Rodríguez Zapatero marcó un punto de inflexión que Pedro Sánchez ha continuado y que puede ser finiquitada el próximo 28 de mayo. Pusieron en marcha la estrategia de la carcoma para ir minando poco a poco el andamiaje institucional del Estado, debilitarlo y tratar de imponer así su proyecto autoritario. Para ello, las minorías que desde siempre han querido romper España se aprovecharon de gobiernos débiles, locales, regionales, nacionales, para someterles a un chantaje insaciable por el que daban apoyos a cambio de cesiones. Y con ese chantaje han conseguido tener mucha más influencia de la que les correspondía en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno. Poco a poco se fueron imponiendo como un rodillo en el País Vasco y Cataluña, y cada vez más en Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana. Mientras estos socavan el sistema por la puerta de atrás, otros trataron de imponer con terrorismo una dictadura sangrienta, dejando el reguero imborrable de más de 850 muertos, centenares de heridos, viudas, huérfanos, familias rotas, secuestros, extorsiones, destierros forzados y miles de vidas destrozadas. Los jóvenes quizás no lo saben, pero hubo un tiempo, no tan lejano, en que lo primero que hacían muchos españoles cuando salían de casa era mirar debajo de su coche por si les habían colocado una bomba lapa. Eran periodistas, médicos, escritores, jueces, concejales, policías, guardias civiles, políticos o candidatos que vivían bajo la amenaza del tiro en la nuca. Y también estudiantes que iban a clase escoltados y hacían sus exámenes en el despacho del profesor para no molestar. Se olvida que el de ETA y sus cómplices nacionalistas fue el caso más brutal en nuestra historia de lo que en inglés llaman gerrymandering en versión batasuna. Se expulsó a decenas de miles de vascos y a sus familias a los que se mataba, amenazaba, secuestraba, extorsionaba con el llamado impuesto revolucionario o se señalaban sus negocios para que tuvieran que cerrar o para que sus vecinos los marginaran. Acababan marchándose, dejando atrás su vida de muchas generaciones, y se alteró el régimen electoral para siempre. De ahí que en muchos municipios vascos aún impere la ley del silencio. ¿Se puede llamar democracia sin bochorno a semejante estado de cosas? Por mucho que lo quieran ocultar, así fue la repugnante operación de limpieza étnica e ideológica emprendida por ETA. Luego, el PSOE emprendió el asalto al Poder Judicial. Las primeras brechas se abrieron con Felipe González, pero a la alfombra roja se la puso José Luis Rodríguez Zapatero, quien desenterró el guerracivilismo y pactó con terroristas, independentistas y la ultraizquierda bolivariana. Y después Sánchez cruzó todas las líneas rojas de la indignidad. Primero blanquearon a los asesinos y a sus cómplices, acuérdense, Otegi, hombre de paz. Y después disfrazaron a Bildu de Partido Democrático, porque ellos se arrogan el derecho a decidir qué es o no es delito para construir una justicia a la medida de sus intereses. Voy a leerles una frase de Gustavo Petro, presidente de Colombia y amigo de Sánchez. Dice Petro: si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen no se consideren crimen más adelante, habrá por definición menos crimen en Colombia. Exactamente así interpreta todo nuestro gobierno. Eso es lo que está haciendo Sánchez en España con la malversación, con la sedición, la ocupación y los crímenes del terrorismo. Él es el único responsable de que Bildu decida hoy sobre la vivienda, la historia, los presupuestos y el mercado laboral de todos los españoles, entre otras muchas cosas. Porque, como dice Zapatero, les prometimos que si dejaban el terror tendrían juego en las instituciones y eso hay que mantenerlo. Y si nadie lo remedia, Bildu podría acabar gobernando en el País Vasco, lo que provocaría un desastre territorial de consecuencias imprevisibles para toda España, que después se extenderá a Navarra, La Rioja, sur de Francia, Cantabria, y que a la vez sucederá en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares. En una nueva traición a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles, puesto que todos también somos víctimas. Bildu concurrirá a las próximas elecciones con 44 condenados por pertenencia a ETA en sus listas, 7 de ellos con crímenes de sangre y algunos se presentan incluso en los municipios donde asesinaron a sus víctimas.
Bildu no son los herederos de ETA, es ETA. Es Herri Batasuna, Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Amaiur, Sortu, son los mismos. Para que nada les marque los límites, han colocado a un exdirigente etarra que fue condenado a 14 años de cárcel en el Consejo Electoral de Álava, el órgano que debería velar por la limpieza de las elecciones. Y solo cuando han visto que la decisión de Bildu perjudicaba a Sánchez en las encuestas, han simulado una corrección de cara al electorado, puro teatro, para salvar el contubernio. Porque no van a dejar de ir en las listas y claro que tomarán posesión. ¿Qué palabra tiene un asesino? La misma que los otros 37 cooperadores necesarios de los asesinatos, secuestros y extorsiones. Son igualmente culpables y así los condena la ley. Le recuerdo que Sánchez era el que decía que iba a devolver la decencia a la vida política española. Y la verdad es que nunca, en los 46 años de democracia, un presidente del Gobierno había caído tan bajo. Porque vivir sometido al crimen y al silencio es la mayor indignidad. Pedro Sánchez no rompe con Bildu, que lleva a esos 44 etarras condenados en sus listas municipales. Es un asalto al poder consentido por Sánchez, otro más, de quienes ni se arrepienten ni renuncian al plan totalitario de ETA. La secesión del País Vasco, la anexión de las provincias y regiones limítrofes del resto de España y Francia y la imposición de un régimen totalitario basado en la ley del silencio y del miedo allí donde gobiernen. Una forma de hacer política que también ha aprendido Podemos y sus confluencias para irrumpir en las instituciones y perpetuarse en ellas, señalando adversarios, promoviendo escraches, acosando a periodistas, jueces, empresarios, para machacarles mediática y civilmente. Y no van a parar. Además de los 379 crímenes sin resolver, ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación. La huida del derecho, la falta de transparencia, el pacto con criminales, la marginación de la administración consultiva y de la oposición, el asalto al Poder Judicial, el ningunear a la corona, el humillar y permitir que se expulse a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas de regiones enteras, la amenaza o el control de los medios de comunicación, el sustituir a los funcionarios de carrera por afines políticos. Esto ya es marca de la casa, del modus operandi de este Gobierno. Como lo es ir a destruir a quienes estorban sus planes o no es de los suyos. Dibuja usted un panorama absolutamente desolador, dan ganas de salir corriendo. Yo no sé si la gente tiene esa percepción tan negativa de lo que está pasando en España, Presidenta. Lo que está pasando es así de grave. Bueno, pues vamos con el asunto de ETA, que ha centrado una buena parte de su intervención y que está centrando la primera semana de campaña. La pregunta es muy evidente, Presidenta. ¿Es usted partidaria de instar la ilegalización de H. Bildu? Sí, lo soy, puesto que han ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo. Es cierto que durante el gobierno de Zapatero, el Constitucional finalmente cedió y sí los legalizó, pero de la misma manera yo creo que había que revisar todo esto. Y, de hecho, por la ley de partidos, que lo he estado viendo, el artículo 11 de la ley de partidos sí que puede instar al Congreso y al Senado, mediante votación, puede instar al Gobierno, y a esto no se puede negar, a que inicien esos trámites en la sala competente, que eso es competencia del artículo 61, está recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Luego sí que hay mecanismos para poder, por lo menos, sopesarlo. Creo que por lo menos habría que valorarlo, ¿no? Lo que pasa, Presidenta, que esto no coincide con la posición oficial de su partido. Ayer mismo que quedó claro desde la dirección de Génova que es un brindis al sol. Yo creo que se puede revisar y creo que deberíamos intentarlo. Deberíamos mirarlo. No es ir contra la ley, no es retorcer las instituciones, es entender que partidos ya no solo que han cometido los más graves delitos, sino que han viciado los censos del País Vasco, no pueden incurrir en las elecciones. Pero que no solo lo digo yo, lo dice una gran parte de personas del mundo jurídico que desde el momento que se legalizó Bildu hasta ahora han estado en desacuerdo con ello. ¿Habla usted de esto con Núñez Feijóo?
Hablamos de todo todos los días. ¿Y él qué le dice? Bueno, estas son conversaciones privadas. Yo Ya. sé lo que él les puede asegurar que es el primero que está absolutamente en contra de todo lo que está pasando y mucho más que esta gente no solo tenga cada vez más cerca el ensoñado proyecto de ETA de gobernar el País Vasco, sino de que decidan por todos los españoles el precio de nuestras viviendas, nuestro mercado laboral, o que incluso hayan reescrito la historia de España desde la transición bajo esto que llaman memoria, que no puede haber nada más selectivo que la memoria, y hacerlo por ley, cuando lo realmente sensato es conocer la historia para aprender de ella y no cometer errores pasados. Vale. Presidenta, por cerrar este asunto que quiero de verdad hablar de Madrid. ¿Usted cree que el día 28, que el próximo domingo 28, a la hora de meter su voto en la urna, los españoles van a tener en cuenta esto? Yo, desde luego, lo que hago es conforme a unos valores, a unos principios y a la verdad. Y no por un cálculo electoral. No he hecho nada, creo, en estos 4 años midiendo un cálculo electoral y yo creo que sobradas pruebas he dado ya. He dado para un libro en ese aspecto. O sea, que no es el interés electoral, es que es la verdad. Y yo creo que muchas veces es difícil, es el camino más duro, pero es el correcto. Por lo menos yo lo hago en conciencia y así es como me he presentado ante el pueblo de Madrid durante estos años.